En un momento dado, durante el breve gobierno de Julio César, del 49 al 44 a.C., decidió que necesitaba apuntalar su apoyo en el Senado añadiendo una serie de nuevos escaños. Esto ya se había hecho antes, pero esta vez los hombres que venían a Roma no eran romanos, eran de la Galia, lo que hoy es Francia, y hacía poco que habían sido derrotados por Roma. Aunque ahora sabemos que la sociedad gala era más avanzada e intrincada de lo que se creyó durante siglos, no era ni mucho menos tan avanzada como la de los romanos y los senadores recién nombrados estaban, según todos los indicios, atónitos ante la ciudad de Roma, su tamaño, los edificios de un tipo que no existía en ningún otro lugar del planeta, las multitudes, las calles abarrotadas, el arte y la tecnología, era como si estuvieran en otro planeta. Reconocieron enseguida una cosa: Roma estaba llena de esclavos. Algunos eran galos, capturados durante las guerras de Roma contra su patria. ¿Podrían los romanos haber construido su gran ciudad sin esclavos? Probablemente, pero así no eran las cosas en la antigua Roma ni en la mayoría de los demás lugares del mundo en aquella época. Y como la mayoría de los demás pueblos que poseían esclavos, los romanos podían ser brutales. Se calcula que en la época del ascenso de César al poder, los esclavos de la Italia romana representaban entre el 20 y el 30% de la población. Puede que fuera mayor en la propia Roma, con su constante construcción y creciente población de ciudadanos a los que había que suministrar mano de obra, servicios, educación y más, y ese más incluía mucho sexo, a menudo en forma de agresión sexual. Los esclavos hacían diversas cosas para los romanos y su sociedad, al igual que la sociedad romana estaba estratificada. En la cúspide se encontraban los doctos consejeros de los principales hombres de Roma, muchos de ellos griegos, a quienes los romanos consideraban el epítome de la civilización hasta que los romanos los aplastaron. Los tutores griegos, que en su mayoría seguían siendo esclavos, a pesar del título elevado y las probables mejores condiciones de vida, eran un símbolo de estatus en la alta sociedad romana. A continuación estaban los esclavos domésticos, sirvientes personales, camareros, personal de cocina, limpiadores, etc. Cualquier ciudadano romano que pudiera permitirse un esclavo tenía uno, era un símbolo de estatus en la base, aunque no en la planta baja, por así decirlo, eran trabajadores de grandes granjas, canteras, minas, pantanos y similares. Estos hombres, mujeres y niños disfrutaban la mayoría de las veces de vidas cortas, dolorosas y miserables, aunque esto dependía en gran medida de sus propietarios, a veces una familia o un individuo, la mayoría de las veces una empresa o un grupo de personas adineradas que podían tratar a sus esclavos con un poco más de humanidad que otros. La peor situación para un esclavo era la de galeote o trabajador en las minas. Los galeotes eran los hombres que viajaban en las naves de guerra romanas, a menudo se les encadenaba a sus bancos, se les dejaba allí a la intemperie y se les abandonaba para que murieran en tiempos difíciles o vencieran a la vida en las minas, como puedes imaginar. En fin, un infierno sobreó en la tierra, sobre todo si se tiene en cuenta que Roma utilizaba toneladas de plomo y no sabía nada del envenenamiento por plomo y sus efectos. Sin embargo, lo esencial para los esclavos era que no eran libres, y si escapaban y eran recapturados o intentaban escapar y eran sorprendidos en el acto, podían estar seguros de una cosa: el castigo no tardaría en llegar y probablemente sería muy duro o fatal. Un grupo de esclavos fue exaltado en Roma hasta el grado de gladiadores, y algunos alcanzaron una popularidad que rivalizaba con la de una superestrella de la música pop moderna. A algunos gladiadores, tras superar varios combates o conseguir su libertad gracias a la gloria que habían aportado a sus dueños, se les concedía la libertad. Estos, a su vez, poseían con frecuencia su propia cuadra de esclavos o gladiadores. Algunos esclavos eran hábiles actores o cantantes y viajaban por la península italiana entreteniendo a la gente, siempre supervisados por sus dueños. Muchas de estas personas eran extremadamente populares y gozaban de algunos privilegios, pero por mucho éxito que tuvieran, no eran libres. La libertad era un sueño para la mayoría de los esclavos, que nunca alcanzaron. Muchos habían sido esclavos desde la infancia, capturados durante la guerra o nacidos de madre esclava. Estos chicos y chicas no sabían nada de la libertad y, hasta cierto punto, cuando se producía alguna que otra revuelta de esclavos, a muchos había que explicarles lo que significaba realmente la libertad. Para ser sinceros, muchos esclavos preferían el diablo que conocían en Roma a una vida a la fuga, con posibles torturas atroces al final. ¿Cuál es la forma más conocida de castigo para esclavos, criminales y comerciantes en Roma? Es probable que hayas pensado en ella antes incluso de que podamos decir la crucifixión, que procede de la palabra latina crucificade, demasiado atado a una cruz. La crucifixión más famosa, por supuesto, es la de Jesús, acusado de pretender ser rey de los judíos, título que no gustaba demasiado a los romanos que habían conquistado Israel. La crucifixión de Cristo no tuvo nada de diferente,
salvo que la historia de Jesús no terminó con su muerte en la cruz. Miles, probablemente millones, de personas fueron crucificadas por los romanos en los siglos en que gobernaron gran parte de Europa, la costa mediterránea y Oriente Próximo. La crucifixión no era exclusiva de Roma, pero la muerte de Cristo convirtió a Roma en sinónimo de esta insoportable misma, palabra que procede de la misma raíz latina que crucificar. La crucifixión podía durar horas. La mayoría de las veces la muerte llegaba por ahogamiento en el agua que llenaba los pulmones porque la gravedad hacía imposible una respiración normal. La muerte también podía sobrevenir por exposición al calor o al frío. El dolor y el shock también podían matar. Recuerda que a la mayoría de las personas crucificadas no las trataron precisamente bien antes de clavarlas por las muñecas y los tobillos a tablas de madera. Por supuesto, la muerte podía llegar de muchas formas a los esclavos que intentaban escapar, conspiraban con otros para sublevarse, desobedecían en el orden o desagradaban a sus dueños o quizá a sus esposas, amantes o hijos de alguna manera. Lo peor es que a veces otros esclavos eran los verdugos. Podríamos llamarlos capataces. Otros esclavos a los que se daban más privilegios y poder por mantener a raya al resto de los esclavos. Los esclavos eran golpeados hasta la muerte, condenados a morir en la arena, azotados hasta la muerte y, en algunos casos en África, pisoteados por elefantes. Había dos antiguas Romas, la ciudad y el imperio. Una de las cosas por las que era y es conocida la ciudad es el Coliseo, el estadio donde se celebraban grandes eventos de gladiadores y de otro tipo. Sin embargo, muchas ciudades romanas tenían coliseos, que significa anfiteatro. Uno de los coliseos romanos más intactos se encuentra en Nimes, Francia, y en él también se celebraban juegos de gladiadores. Había cientos de coliseos por todo el imperio, algunos grandes, otros pequeños, y la mayoría estaban manchados de sangre. En los coliseos locales y regionales no solo se celebraban juegos gladiatoriales, sino que también actuaban como lugares de ejecución, y lo que es más horrible, para la ejecución como entretenimiento, a menudo se ejecutaba o castigaba allí a los esclavos. La mayoría de las veces se trataba de esclavos culpables de revuelta o, lo que es más famoso, por ser cristianos. Antes de que Roma adoptara esa religión, a veces se vestía a los esclavos como antiguos enemigos romanos para representar grandes batallas del pasado reciente o lejano de Roma, y como probablemente sepas, muchos cristianos y otros fueron literalmente echados a los leones, tigres u osos, fueron corneados por toros y bueyes, pisoteados o corneados por elefantes, y muchas cosas más. Se hacía a menudo todo lo que la imaginación romana podía pensar. Golpear a la gente con lienzos cubiertos de brea y prenderles fuego era un castigo popular a principios de la era cristiana. Lo peor de un final horrible, la gente vitoreaba mientras otros sufrían. Los esclavistas romanos podían ser brutales, pero muchos también eran realistas. Sabían algunas cosas que los empresarios y los gobiernos de hoy, si son inteligentes. Ten en cuenta que la gente no trabaja tanto para un esclavista como para alguien en quien confían y que les trata con respeto. Se rebelarán si se les exige demasiado o se les insulta con demasiada frecuencia. Por supuesto, incluso el más bondadoso de los esclavistas romanos probablemente agitaba el látigo o el flagelo para que sus esclavos trabajaran a veces. Por supuesto, siempre tenían los ojos abiertos ante una posible revuelta y la aplastaban en cuanto podían. Pero algunos propietarios de esclavos los trataban mejor que la media y, en general, las revueltas de esclavos en estos lugares se reducían al mínimo, salvo cuando no era así. La revuelta de esclavos más famosa se produjo entre los años 73 y 71 a.C. y fue dirigida por el gladiador griego Espartaco de Tracia. Espartaco y otros gladiadores escaparon de su cautiverio y se dirigieron hacia el sur, con la esperanza de llegar a Sicilia, donde se habían producido otras dos revueltas de esclavos en los 100 años anteriores. El levantamiento de Espartaco no fue llamado revuelta por los romanos ni por los historiadores. Se llamó Tercera Guerra Servil, pues eso es precisamente lo que fue, una guerra. Espartaco murió en combate, pero muchos de sus seguidores no. Tal vez 6.000 fueron crucificados en las colinas que dominan la famosa Vía Apia que conduce a Roma. Los esclavos de la antigua Roma no solo eran capturados durante la guerra, eran vendidos a los romanos por los pueblos de su imperio, sobre todo en África y Oriente Próximo, y vendidos entre romanos por todo su dominio. Sin embargo, si eras rico y poseías muchos esclavos, ¿por qué gastar dinero comprando más? ¿Por qué no criarlos tú mismo? Aunque suene inhumano, esto es precisamente lo que ocurría. Las mujeres y las muchachas eran preñadas a propósito, bien por otros esclavos o por sus dueños, para tener una población de esclavos ya hecha. Eso era economía, y la economía también estaba detrás de otra forma de esclavitud sexual, la prostitución. Roma y su imperio eran famosos por sus burdeles. Sin embargo, no todas las trabajadoras de los burdeles eran esclavas.
Algunas prostitutas atendían solo a los ricos y famosos y podían ejercer una influencia considerable, sobre todo mujeres y muchachas más atractivas, pero también hombres jóvenes y niños, ya que Roma antes del cristianismo no tenía ningún tabú real sobre la homosexualidad o la explotación sexual de los esclavos. Una vez esclavo, siempre esclavo, era el caso de la mayoría de los esclavos romanos, pero no de todos. Muchos podían conseguir su libertad y de hecho lo hicieron. En la mayoría de los casos se trataba de hombres y mujeres que trabajaban directamente para sus dueños en la casa o en granjas más pequeñas, donde la gente se conocía bien. Muchos eran esclavos de hombres ricos y poderosos que recompensaban a sus esclavos con la libertad en sus testamentos o por alguna otra razón específica, quizás salvarles la vida, etc. Sin embargo, la mayoría de los esclavos liberados no podían convertirse en ciudadanos romanos a menos que sirvieran un tiempo determinado en las fuerzas auxiliares romanas. Este privilegio estaba reservado a los hombres de cierta edad y se tardaba años en conseguirlo.